¿Son los corridos bélicos una manifestación del arte contemporáneo? ¿La generación de los traperos, reggaetoneros y bélicos puede ser considerados como artistas? Mi nombre es Fausto Rosales y bienvenidos a un video más de Noches de Filo. ¿A qué nos referimos con análisis estético? La estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza y el arte. Como método para el análisis de un fenómeno, se centra en intentar entender las características que hacen que una obra sea valiosa y cómo estas características afectan nuestra experiencia y entendimiento de lo bello. Este enfoque considera aspectos como la forma, el color, la composición, el equilibrio y la armonía presentes en la obra de arte. En este caso, utilizaremos el enfoque para intentar entender el fenómeno de los corridos bélicos y la innovación estilística que representan. Para este análisis les comento que escuché una selección variada en tanto a intérpretes, estéticas y épocas, para tener una idea un poco más amplia del género. Permito hacer una categorización histórica muy personal para poder rastrear de dónde viene la estética bélica, y esta es la época de los corridos. El corrido es un género de música regional que se originó durante la Revolución Mexicana, en el siglo XIX. En cuanto a la narrativa, los corridos son esencialmente historias contadas a través de la música. La letra de un corrido narra una serie de eventos, a menudo en orden cronológico o biográfico, que pueden incluir detalles sobre personas importantes para esta época, la trama de un suceso sorprendente o popular y el escenario en el que esto se desarrolla. Eran utilizados durante la Revolución Mexicana a manera de comunicados, una especie de noticiero, en el que se transmitían de forma oral hazañas heroicas del interés popular. A menudo tratan temas sobre injusticia social, honor, valentía y rebelión. También pueden glorificar a antihéroes como bandidos, pistoleros o rebeldes que viven fuera de las normas de la sociedad. La época de los narcocorridos. Este subgénero del corrido surge principalmente en el siglo XX y se populariza a medida que el narcotráfico empieza a tener una presencia significativa en ciertas regiones de México y el sur de Estados Unidos. Aunque algunas de estas canciones son ficticias, muchas se basan en personas y eventos reales. En cuanto a la temática, ya no se centran en glorificar a los personajes disidentes de la revolución, sino a los protagonistas de la ascendente élite de los famosos narcos. Las letras pueden describir la violencia, el contrabando de drogas, los enfrentamientos con las autoridades u otros cárteles y los lujos obtenidos a través del tráfico ilícito. Análisis. La lista de canciones que elegí fue: de la época de los corridos, Valentín de la Sierra, interpretada por Antonio Aguilar; de la época de los narcocorridos, El Pablote, primer narcocorrido conocido, interpretado por Francisco Charro Avitia; de la época de los corridos bélicos, El Belicón, interpretada por Peso Pluma y Raúl Vega. La melodía. La base melódica del corrido es la polka y el vals. Esta influencia hace que la melodía en los corridos sea a menudo muy simple y repetitiva, con pocas variaciones a lo largo de la canción. Esta simplicidad permite que la letra de la canción sea el foco principal. Las melodías suelen estar en una clave mayor y suelen ser muy accesibles y fáciles de seguir para el oyente. Ya en la segunda época me parece que la melodía sufre una importante evolución al integrar una banda formada en algunos casos hasta por 16 integrantes. Se nota que el sonido adquiere un toque mucho más regional, integrando elementos del mariachi y la estética del charro. Ya en los corridos bélicos, el trap y el género urbano adquieren una mayor relevancia. Ya no vemos una banda tan grande, sin embargo ciertos elementos armónicos como la guitarra, el bajo sexto y la tuba suelen tener mayor importancia. La voz de los intérpretes me parece que cambia muchísimo. Vemos una voz un poco más dulce y un matiz melancólico en los corridos clásicos. Sin embargo, en los corridos bélicos el tono es mucho más festivo. Es un tono un tanto rasgado, como la voz de Natanael Cano. Letra y contenido. Valentín de la Sierra. La historia que relata el primer corrido que vengo a analizarles es bastante interesante. Valentín Ávila Ramírez, mejor conocido como Valentín de la Sierra, fue un individuo en conflicto con el gobierno federal. Se unió a las fuerzas cristeras de Pedro Quintana en 1926, al inicio de la Guerra Cristera. Durante una misión para buscar ganado, se topó por casualidad con el ejército del general Eulogio Ortiz, y Valentín decidió voluntariamente unirse a sus tropas. A pesar de que Valentín es reconocido como cristero, logró pasar varios días con las fuerzas federales, haciéndose pasar con éxito por un vaquero más, hasta que una ciudadana local revela su verdadera identidad al general Ortiz. Posteriormente, Valentín fue mantenido como prisionero por el coronel, quien lo utilizaba para tareas menores y le ofrecía oportunidades para escapar, y así les revelara la posición del ejército disidente. Sin embargo, Valentín rechaza estas oportunidades, insistiendo en que no tenía motivo para huir. Se cuenta que a los 3 días de intentar persuadirlo para que Valentín delatara a los suyos, terminaron por ahorcarlo en un cerro. Este es el matiz de muchos de los corridos más famosos que podemos escuchar. El Pablote. El primer narcocorrido del que se tiene constancia es El Pablote, compuesto por José Rosales. Esta canción trata sobre Pablo González, apodado El Pablote, quien fue uno de los narcotraficantes más influyentes de Chihuahua a principios del siglo XX. Se sabe que El Pablote y su esposa La Nacha mantuvieron el control del tráfico ilícito de la frontera hasta los 50. Todo inicia cuando la pareja, ya gozando de fama de bandidos, deciden acabar con quienes iniciaron en realidad el negocio, una banda apodada Los Chinos, inmigrantes asiáticos que en ese momento controlaban el negocio.
La masacre ocurrida a mediados de los 20 marca un hito en la historia del narco mexicano y es por ese motivo que la figura de la Nacha y el Pablote se convirtió en una leyenda. Este narcocorrido relata el momento de la muerte del primer narco a manos del gobierno mexicano, en una cantina. Se le describe como un tipo aguerrido que despierta el temor incluso de la policía, fiestero y de fuerte liderazgo. Un 9 de octubre, en una cantina llamada El Popular, dice el corrido, un policía le atraviesa el corazón de un balazo. El belicón. Como subgénero, el corrido bélico sigue muchas de las líneas específicas del corrido clásico. Soy el belicón, el que no se mueve sin tener un convoy, el que de la cabina navega el control. 2019 claro les quedó que aquí mando yo. Se presenta en primera persona intentando describirse como el personaje principal, muy similar al típico inicio de los corridos clásicos. Les vengo a cantar una historia, esta historia que les vengo a contar, señores, vengo a cantarles. Sigue la línea literaria de un cuento épico. Es decir, vemos a un personaje principal con características muy bien definidas y un evento histórico digno de relatar. En el belicón, la referencia al 2019 recuerda el año más sangriento en la historia de la guerra contra el narcotráfico en México, que inicia en 2006 en el sexenio de Felipe Calderón y que en 2019 López Obrador intenta finalizar por la paz. Este evento es entendido por el narco como una victoria al ser liberado Ovidio Guzmán después del Culiacanazo y el consecuente repliegue inmediato de las tropas del ejército. Emociones y sensaciones. Es un ambiente generalmente festivo, sin embargo no dejo de percibir cierta tristeza y nostalgia, no solo en las letras, también en los videos. Las constantes referencias a drogas y sustancias abonan al sentimiento de tenerlo todo y al mismo tiempo nada. Por supuesto, no podemos pensar que los intérpretes están hablando exactamente de su vida. Me parece que hacen alusión al estilo de vida bélico que tienen los protagonistas de las narraciones. Postura crítica. Me parece que lo que comprendieron los narcotraficantes es que el poder a partir de la evolución del liberalismo ya no está en la burocracia estatal, sino en el saber cómo generar dinero, en la acumulación de capital y bienes. No quiero hacer una apología del narco. Mi punto es que si algo podemos aprender de estas nuevas manifestaciones culturales es que el poder está evolucionando. Si analizamos este fenómeno desde Foucault, es importante recordar que donde hay ejercicio de poder, inevitablemente habrá resistencia a este poder. La resistencia no se debe ver como una fuerza externa que lucha contra el poder, sino como algo que surge dentro de las mismas redes del poder. Esta resistencia puede tomar muchas formas, desde una rebelión abierta hasta formas más sutiles de resistencia y evasión. Esto lo podemos ver ejemplificado en la serie Colosio o Narcos en Netflix. El fenómeno me parece que no solo representa la política interna mexicana. Podemos observar que, hasta finales de la década de los 80, la forma política de disidencia era la guerrilla. Con el estallido de la economía en los 90, la disidencia pasó de centrarse en intentar captar los ejes del Estado a intentar captar la influencia económica. A mi parecer, Pablo Escobar no comprendió que la política de Estado es solo un medio, y que el dinero puede efectivamente comprar cualquier medio. Si el fin último era el poder, de muy poco le serviría a Pablo entrar en una dinámica política. Esto lo entendieron muy bien los narcos en México y se dedicaron a comprar la política, no a intentar entrar en ella. Y eso a todas luces es ya una forma de disidencia política. Por lo tanto, me parece que no se debe entender el poder como una jerarquía simplista de los poderosos sobre los impotentes. En lugar de esto, el poder y la resistencia son interdependientes y a la vez coexisten en una amplia red de relaciones. Una de estas aristas, la cual me llama poderosamente la atención en relación a los corridos bélicos, puede ser la mercadotecnia. En ese sentido, identifico dos gestos que me llaman la atención. El primero es que desde la antigüedad el arte ha servido a las estructuras de poder tanto para retratarla como para criticarla. El arte por encargo no es algo nuevo. Que los Tucanes de Tijuana escriban, por ejemplo, El Águila Blanca o Ramón Arellano no es extraño en la historia del arte. El mismo Peso Pluma declara que El Belicón o Siempre Pendientes son corridos por encargo y que su trabajo es escribir canciones que sean exitosas. Que La Adictiva tenga una canción llamada JGL o Fuerza Regia TQM, en donde hacen alusiones directas a quienes se las han encargado, repito, no es algo nuevo y no me parece que represente de ninguna forma la decadencia del arte contemporáneo. Ese mismo gesto lo vemos en toda la época medieval. El tema era uno y tenía que responder a las necesidades de la iglesia o la corona. Avanzando en la historia, lo vemos también en el arte nacional socialista nazi, en el realismo social y las ilustraciones propagandísticas del arte soviético. En el ámbito de la música, Beethoven estaba a las órdenes del archiduque Rodolfo de Austria, Mozart a Hieronymus von Coloredo, a quien escribe la Serenata Coloredo, o Bach, quien trabajó en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. La comparación en sí me parece fabulosa, porque estos autores fueron en su época contratados precisamente para lo mismo que son contratados ahora los músicos de corridos bélicos, para inmortalizar las características esenciales de una época. Esto no puede hacerlo cualquiera. Que una persona común como cualquiera de nosotros se encargue a un artista un retrato no va a lograr el mismo efecto cultural que el retrato que hace Lucian Freud de la reina Isabel, o los retratos de la familia real de Goya, incluso las meninas de Velázquez.
Esto confirma la tesis de que el arte es netamente exclusivo. El segundo elemento mercadológico que quiero remarcar se basa en las continuas referencias a marcas de lujo en los corridos bélicos. Este gesto me parece que viene heredado del trap, ya que no se encuentra en los corridos y en los narcocorridos de forma muy esporádica. Este gesto es muy similar al arte por encargo. El encargo ahora no es glorificar a un personaje, sino promocionar una marca. Es interesante cómo Peso Pluma hace referencia a marcas de moda de lujo como Louis Vuitton, Cartier, Rolex, Gucci, diamantes de calidad BVS, marcas de carros como Jeep Rubicon, Mercedes AMG, G63, Polaris RZR, Lamborghini, entre muchos otros. Estas menciones son banners publicitarios y refuerzan la idea que ya hemos mencionado sobre el nuevo orden de poder, la economía siendo la fuerza que hegemoniza la cultura. La recepción de parte del público hacia el género es indiscutiblemente positiva, aunque estoy de acuerdo con el comentario de varios artistas al decir que solo están representando lo que se vive en la sociedad. No me parece que esto pueda ser en realidad para todos. Muchas personas están muy lejos de ver atractiva la vida de los capos. Sin embargo, sí que hay un anhelo al que hacen alusión y sí que puede ser universalizado. El deseo por prosperar económicamente y el hecho de tomar decisiones que impliquen incluso un gran riesgo para lograr este cometido. Para finalizar, me parece que el efecto de retratar una realidad colectiva en los corridos bélicos no se logra exactamente desde las menciones a los capos o a su vida de lujos, sino en la ostentación del dinero. Si en el arte antiguo el tema era el cuerpo y la belleza de este, si en la época medieval el tema era Dios y la fe, en el Renacimiento y la modernidad el tema es más el individuo humano y su deconstrucción, lo que estamos presenciando es el nuevo tema para el arte. Si este video te gustó, no olvides darle un like y seguirnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.